con 9 minutos, es la hora del centro de México. Tengo en mis manos un ejemplar, es un libro de la editorial Aguilar. El éxito es una habilidad que se aprende. En el antetítulo, ¿quieres tener más abundancia? ¿Cómo lograr lo que te propongas? Y el autor es Óscar Velasco. Este libro es el libro que toda persona exitosa debe de tener. ¿Y de qué se trata? ¿Es el típico libro o es un libro diferente? En esta cabina de radio recibimos a Óscar Velasco porque tiene ideas que en realidad valen toda la pena escuchar. Mi querido Óscar, bienvenido a esta cabina central. Buenas noches, Óscar. Gracias, Ciro, gracias, Erika. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto compartir un poquito sobre este libro. Y como decías tú, no necesariamente es algo que ya se conoce. Desde luego que hay mucha información que he venido aprendiendo hace más de 30 y 40 años y la he venido aplicando en mi vida. Y hago referencia a algunos autores porque hay genios al respecto de esto. Los aprendí, empecé a aplicar la información y he empezado a ver resultados. Hoy tengo, digamos, una cierta abundancia o muy buena abundancia en las diferentes áreas de mi vida y puedo decir que me siento muy pleno, pero no siempre fue así. Hubo épocas cuando estaba en previas a la universidad, inicié un negocio, quebré, inicié un segundo, quebré un tercero, 4 negocios quebrados. Hasta que salió. Hasta que poco a poco me fui estudiando desarrollo humano, que fue un área que decidí estudiar, que suponía que me iba a ayudar, y algunos diplomados en administración de empresas que también colaboraron en este sentido. No fue inmediato, pero estoy tratando con el libro de evitarle muchas dificultades a muchas personas en el momento que lo lean, ¿no? Porque el éxito es una habilidad que se aprende. Yo la vine aprendiendo y finalmente empecé a ver los resultados. No se nace. Fíjate que hay un concepto que a mí se me hace muy importante y fundamental, y es que primero empecemos por definir el éxito, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, como tú y yo ahorita lo comentábamos con Ciro, este asunto de que la gente piensa que exitoso es aquel que tiene mucho dinero. Pero habría que definir cuáles son, digamos, las líneas generales del éxito, porque yo creo que el éxito tiene muchas aristas. Y un éxito realmente, digamos, integral, tiene que abarcar muchas áreas, no nada más una, porque si nada más estás enfocado a una, yo creo que sí lo puedes hacer, y puedes ser exitoso en una arista concretamente, pero ¿y el resto? Y si fracasas en esa arista, se te cae el tingado. Entonces yo creo que habría que definir cuál es, digamos, el parámetro de éxito y cómo se aprende esta habilidad. Claro, excelente manera de comenzar definiendo el éxito. Yo me apoyé de una definición que después adapté y la incluí de mi parte, de Earl Nightingale, que fue uno de los sobrevivientes cuando Japón atacó Pearl Harbor, se salvó de la muerte y después se hizo muy famoso porque hizo su primer disco de oro, me dio 1 millón de discos con una conferencia que se llamó el secreto más buscado. Este personaje define el éxito como la realización progresiva de un sueño, de un objetivo. Yo le llamo de un ideal valioso que vale la pena. ¿Y a qué me refiero con ello? Imagínate nada más para fines prácticos que cualquier persona puede ponerse una meta en el ser, en el hacer o en el tener. La riqueza podría ser en el tener también, pero también puede ser en el ser, o también puede ser en el hacer. Entonces, tal vez para una persona el éxito es tener una casa de $1 millón, pero para otra persona el éxito puede ser tener una casa propia, digamos, que tenga un jardín padre atrás, que tenga para sembrar vegetales orgánicos y un carro a la entrada que no se descomponga. Y eso es un éxito, ¿no? O que si se descomponga tengas dinero para arreglar. Por ejemplo. O que te lleve a donde tienes que ir. O que te lleve. Yo, por ejemplo, muchas veces en mi vida he sido mochilero, me he ido a Europa y me siento tan realizado. Y también me he ido a 5 estrellas. Entonces, el éxito se da en cualquier área. Es la realización progresiva de un ideal valioso. Y quisiera recalcarlo con una metáfora nada más. Si una persona quiere subir, por ejemplo, una montaña, para subir la montaña, cada 10 metros que asciendes, evidentemente si los asciendes, si tienes un éxito al respecto de esa realización progresiva, para lo cual a lo mejor incluso tuviste que estudiar algún curso de cómo ascender la montaña, no lo sé. Claro. Y después, ya que estás en la cima y que te sientes muy bien y pleno y realizado, si eres una persona normal, algo dentro de ti empieza a efervecer porque quieres subir a una montaña más alta. Y te toca entonces irte a entrenar para subir la montaña siguiente, que requiere aprender otras técnicas que a lo mejor se requieren para subir un escarpado que acá no lo tenía en la primera montaña. Y cuando la asciendes y vas subiendo y te caes y te resbalas, la realización progresiva de un ideal valioso que vale la pena, como cada quien la defina. Entonces, para eso
habría que aclarar el éxito, como decía Erika, ¿no? Entonces creo que sobre eso podemos entonces partir. Yo quisiera aclarar una cosa, porque desde luego que incluyo el éxito económico en el concepto, claro, pero que no es el único. Porque finalmente, ¿de qué le sirve a una persona, por ejemplo, tener tiempo y dinero si eventualmente no tiene salud? Entonces también hay que tener éxito en el tema de la salud. ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si tus relaciones interpersonales están todas deterioradas? ¿O de qué te sirve tener tiempo y dinero? ¿Con quién lo compartes? Pues ¿con quién lo compartes? Si tu desarrollo espiritual está estancado. O que no tienes tiempo, ¿no? Porque cuánta gente trabaja todo el santo día y tiene mucho dinero y de repente ya, o sea, se les fueron los mejores años de sus hijos, ya tronan con el matrimonio y bueno, pues ahora, ¿qué van a hacer? Exactamente. Finalmente, ¿de qué te sirve tener tiempo y dinero si no eres feliz? Porque al final, ¿cuántas personas sabemos que se suicidan o se quitan la vida? Actores o gente famosa que tenía mucho dinero, pero que algo no encajó. Entonces, el ser humano es holístico, el ser humano tiene que crecer en balance. Entonces, el éxito es una habilidad que se aprende. Es un libro que quiero aportar, porque creo que desde el título es un título de esperanza. Porque yo una vez aprendí de un maestro mío que decía, bueno, si no has tenido el éxito que quisieras tener, ¿no será que hay algo que desconoces? Que la gente que sí tiene éxito conoce. ¿A poco no es como para abrirte la mente? Claro, seguramente hay algo que desconozco, que la gente que sí tiene éxito conozco. Y si lo aprendo, podré tener éxito. Podré tener eso que me falta. Exactamente. Y en Sí, cualquier área. Claro. Bueno, el libro son 12 capítulos que te llevan poco a poco, o en un cierto orden que le quise poner, que es parte de la aportación que hago, para que una persona al final pueda lograr cualquier cosa que se proponga, quitándose sobre todo ideas de incapacidad, ideas que no le permiten crecer, porque las creencias que uno tiene son principalmente nuestros principales obstáculos. Claro. Entonces abundo sobre el tema de las creencias para irlas quitando. Primero identificarlas y luego quitarlas, porque finalmente una creencia no es algo ni bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto, simplemente una idea muy, muy sólida que está en uno. Algunas creencias nos empoderan y otras no nos empoderan, entonces vamos quitándonos las que no nos empoderan. Claro que y si nos estorban, peor, vamos a quitarlas, ¿no? ¿Cuál definirías una de las principales características o cuál definirías una de las principales actividades o uno de los principales conceptos que se debe de aprender para poder alcanzar o construir o aprender el éxito? Absolutamente, y pienso que no hay como aprenderlo, estudiarlo. Todos los que fuimos a la escuela en algún momento dado, y no importa a qué nivel llegaste en tu educación, muchas veces dejamos de leer, dejamos de estudiar. O seguimos estudiando nuestra profesión. Digamos, un médico se sigue actualizando, un contador se sigue actualizando. Pero hay un área que tiene que ver con ser la persona correcta. O sea, ser un ser humano que está creciendo poco a poco, cada vez más como ser, como persona, como alguien íntegro, alguien que puede identificar oportunidades, que no se bloquea ante un reto, ante una oportunidad y no se le va de las manos porque la sabe identificar. Pero si la gente, por ejemplo, no crece, es presa del miedo. Hay un concepto que me gusta mucho compartir y si me permites, que tiene que ver con una vocecita que todos tenemos, que es una vocecita muy incómoda, pero es una vocecita que al mismo tiempo su función esencial dentro de la anatomía humana, digamos así, es la de protegerte y mantenerte sobreviviendo. Entonces, para todo, metes su cuchara diciéndote, ¿y si no funciona? ¿Y si no es verdad? Fracasas, ¿y si fracaso? ¿Y si lo invierto y lo pierdo todo? ¿Y si? O sea, su frase, ¿y si? Genera miedo. Y el miedo apanica, te frena, te detiene. Y entonces la mayoría de la gente nunca avanza y nunca sale de donde está, porque el miedo se lo come. Por eso los guerreros samurái definen a un guerrero como alguien que se conquista a sí mismo. Entonces, parte de que no se va a poder. Claro, parte de mi propuesta es vuélvete un guerrero. Actúa a pesar del miedo. Claro que todos vamos a tener miedo. Entonces, a la vocecita hay una frase que un día me aprendí que se me hace demasiado simple, pero es tan poderosa porque te hace consciente de esto, que dice, cuando la vocecita esté hablando y empieces a sentir miedo y te diga, y si no funciona, y si no es cierto, y si tal y tal, tú le dices, gracias por compartir. Digamos que es una manera de hacerle saber a la vocecita, sabes que ya te escuché, gracias. Ya cumpliste con tus funciones. Y fíjate, no sé si para reforzar más este punto, ¿se acuerdan las carabelas con las que llegó Colón? Que preciosas llegaban y había en el centro un mástil muy alto y agarraba a un fulano que eventualmente subía por una escalera de cuerda, llegaba a
a una canastilla y agarraba un miralejos y empezaba, ¡cuidado, arrecifes! ¡Cuidado! ¡Otro barco! ¡Cuidado, peligro! Decía, ¿no? Y daba Era su función. Era su función, era el vigía. Y finalmente, y aquí el mensaje, ¿quién tomaba la decisión? El El capitán. capitán. Ese es exactamente cuando los seres humanos entendamos que esa vocecita que existe ahí protege hasta a los perros, a los animales, a cualquiera. O sea, la traemos como parte de nuestra esencia, pero la pongamos en su lugar diciéndole, gracias por compartir, entonces empezaremos a triunfar, porque entonces nos estamos conquistando a nosotros mismos, porque ya no permitimos que nos frene, porque su función es mantenerte en la zona de confort, mantenerte en una posición en la que no te arriesgas a nada y nunca saldrás de donde estás, pues porque te genera miedo. Fíjate que es muy importante identificar que esta vocecita no es nadie, está adentro, es nuestra. No es nada. No es que nadie te diga, no hay que no echar la culpa por puedes. acá, repartir responsabilidades por allá, que eso es lo más cómodo. Claro. No, o sea, la vocecita vive en nosotros. Nosotros somos dueños de la vocecita, los capitanes somos nosotros, y la vocecita cumple una función como la cumplen todos los animales, pero pues hay que nosotros decidir lo que debemos de hacer todos los que estamos en el barco de uno mismo, ¿no? Creo que eso es muy importante, porque luego se reparten culpas y a nadie hay que culpar, más que a uno mismo, porque uno toma las decisiones. Absolutamente. Uno de los aspectos que comparto es que una persona tiene que empezar a incrementar su nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia más básico que podríamos identificar, podríamos decir que es cuando una persona se asume como una víctima. Y bien lo acabas de decir, una persona que es el nivel más bajito de nivel de conciencia deja varias pistas al respecto. Por ejemplo, una pista es que siempre anda culpando a todo el mundo, como decías tú hace rato. O sea, la culpa la tienen mis papás, el gobierno, medio mundo, y nunca asume su propia responsabilidad. Otra pista que deja es que siempre se anda justificando. Entonces la gente que se justifica, llegué tarde porque y no he podido. Y el dinero no lo tengo porque el dinero no es importante, lo importante es el amor, y entonces argumentan una Se serie de cae el cosas. afecto, no lo compres. Exacto. Todos esos elementos. Y otra pista que dejan las víctimas o los que se asumen como víctimas es que siempre están quejando. En vez de poner orden. O sea, me siento mal, voy y me curo, pero no me ando quejando con todo el mundo que me duele todo. Está bien que el médico se entere y a lo mejor tu pareja, pero si ya vas y a todo el mundo le dices, vamos, son temas que tenemos que empezar a corregir y empezar a resolver. No es por qué a mí me sucede eso, sino cómo lo resuelvo, que es el siguiente paso evolutivo en el nivel de conciencia. Y creo que por ahí tendríamos otro elemento. Ahora, hace rato, antes de que comenzáramos la entrevista, platicábamos, si me permites nada más hacer un razonamiento adicional. A veces la gente me dice, bueno, ¿y todo el mundo puede tener éxito? Y yo digo que sí, pero absoluto, no lo freno en lo más mínimo. Lo que sí debo de aclarar, imaginemos una escala que tiene el 0 al centro, hacia arriba más 10, más 20, más 30, más 40, más 50, una escala de actitud hacia la vida, digamos, más 100. Y luego de 0 para abajo, menos 10, menos 20, menos 100. Cuando una persona, vamos a suponer que toma este libro, haciendo referencia al éxito es una habilidad que se aprende, y esa personita está en su vida en menos 30 o menos 40. Alguien que le llega el libro lo puede tomar en más 10 o en más 20, yo qué sé. Empiezan a tomar los conceptos, los empiezan a poner a la práctica y empiezan a ver resultados. Probablemente el que está más bajito vea resultados más lentamente, pero no porque esté mal ni porque no tenga el potencial. Lo que pasa es que trae algo más que resolver. Yo me imagino esto como, imagínate que todos tenemos una especie de nube negra alrededor de nosotros y una nube blanca. La nube negra, en la escala, en la parte de abajo, es así como que bien grande y está llena de cosas negativas, frustraciones, traumas, falta de seguridad en uno mismo, una serie de, o sea, es eso negativo que a veces predomina en uno. Y la nube blanca a lo mejor es más pequeñita. Entonces, ¿qué hacemos? Y aquí de nuevo la pregunta, y te la vuelvo a responder. Cuando empezamos a leer, empezamos a alimentar la nube blanca, y la nube blanca empieza a crecer de tamaño. Yo me imagino que en el 0, la nube negra y la nube blanca están del mismo tamaño. Si seguimos leyendo y educándonos como personas, no estoy diciendo que te dejes de educar como médico, como abogado, no. Es un trabajo, o sea, tenemos que leer cosas que nos hagan mejor personas, que nos desarrollen inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia comercial, temas que necesitamos aprender para tener éxito, que no necesariamente nos enseñaron en las escuelas. Entonces, en la medida que seguimos creciendo, la nube blanca
sigue creciendo porque estamos leyendo, la nube negra se va haciendo más chiquita y llega un momento que la nube blanca es tan grande que todo te empieza a salir bien. No sé si han leído a Deepak Chopra en su libro Sincrodestino, cuando habla de que de repente todo se sincroniza y todo se acomoda de tal manera que todo sale de maravilla. Que ni tienes que acomodarlo tú. Solito solo. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. Aquí hay frases muy bonitas que dices que, por ejemplo, la gente rica y exitosa piensa, yo creo en mi vida, ¿no? O sea, cuando empiezas a creer en ti, en que lo que haces es valioso, que, bueno, una serie de cosas que estás poniendo aquí, a mí me parece muy interesante. Ahora, ya una vez que la gente tiene, digamos, el panorama general, ¿dónde puede conseguir este libro? ¿Cómo lo consigue? ¿Dónde está la venta? ¿Cómo está la cosa? Editorial Aguilar, que me considero el honor de editarlo, lo tienen todas las librerías del país, Okay. Todas, o sea, sin excepción, las que conocemos, Gandhi, Sanborns, la que sea, en cualquier librería. Pero aparte también están todas las plataformas de ebook, es decir, Amazon, tanto de España como de Estados Unidos, como de México, está en iTunes, está en Sanborns, en Gandhi, y está, bueno, en todas las que busquen. Y también pueden informarse a través de mi página. Si ustedes se meten a www.oscarvelasco, Velasco es con S, Chávez, oscarvelascochávez.com, ahí pueden ver dónde comprarlo y comprarlo como ebook. Ya físico, pues habrá que desplazarse. Sí, bueno, pero están tantas librerías. Y ahí habla un poquito más de su servidor y quién soy y cómo es que escribí esto y por qué me siento tan comprometido con mis paisanos mexicanos para reforzar su proceso y quitarles ideas equivocadas a la gente de que no pueden prosperar. Hay una frase final que quiero compartir de Napoleón Hill, porque hay gente que considera que si no fue a la escuela y si no se educó y si no estudió una carrera ya está perdido. Napoleón Hill define a una persona educada. Fíjate su descripción tan profunda y tan interesante. Dice, una persona educada no necesariamente es aquella persona que tiene los conocimientos generales o específicos de un tema. No necesariamente, puede ser que sí, una persona educada. Dice, una persona educada es aquella que tiene los conocimientos y ha desarrollado las habilidades para lograr cualquier cosa que se proponga sin afectar los derechos de los demás.